Hola a todos, y bienvenidos al nuevo episodio de Clarence Tapes, la serie analog horror creada por L30K72, que estamos siguiendo en el canal. Pero antes de ver los nuevos episodios, recordemos los aspectos cruciales que ocurrieron en el capítulo previo de hace 3 meses. Todo comenzó cuando Clarence y sus amigos escucharon extrañas trompetas resonando en el cielo mientras jugaban en el bosque, y poco después empezó a llover sangre, quemando las plantas al contacto, y un símbolo misterioso apareció en la frente de los niños, similar al sello de los siervos de Dios mencionado en el Apocalipsis. La segunda trompeta trajo la caída de un enorme asteroide en el Océano Pacífico, y la tercera provocó la contaminación del agua potable. Mientras Jeff intentaba mantener la calma y Sumo buscaba ayuda, Clarence solo quería esperar a su madre. Entonces apareció Percy, también con la marca en la frente. Su comportamiento fue inquietante. Hablaba de pasajes bíblicos con un tono casi obsesivo, y sostenía un desatornillador mientras insinuaba que debía actuar contra quienes no tuvieran el sello de Dios, mostrando un fanatismo peligroso. Finalmente, Clarence decidió mirar al cielo, algo que se había advertido no hacer. Lo que vio fue devastador. Sus padres flotaban sin vida, con sangre en sus narices y sus extremidades grotescamente dobladas. Esto sugiere que murieron por mirar al cielo sin tener la marca de los siervos de Dios, como lo tienen los niños. La escena cerró el episodio con una imagen tan simbólica como perturbadora. Una vez mencionado esto, y recomendando primero experimentar el video original, veamos qué hay de nuevo en esta serie. El nuevo episodio se titula Él viene pronto, una clara alusión a la profecía del Apocalipsis sobre la segunda venida de Cristo, el momento en que regresará para ejecutar el juicio final. La primera escena muestra el estómago de Clarence, pero esta vez con la palabra Orius escrita, a diferencia del primer episodio donde no aparecía ningún texto. Al tratarse de una palabra incompleta por la censura, es posible que la inscripción real sea victorioso. Sin embargo, queda espacio para otra palabra antes de esta, lo que abre 2 posibilidades o más: santo victorioso, con un tono solemne y cargado de simbolismo religioso, o bestia victoriosa, si la trama toma un rumbo más oscuro y caótico. La imagen cambia a la madre de Clarence, muerta y flotando en el cielo. Este hecho lo afecta profundamente, ya que había esperado que regresara a casa sana y salva. Percy, presente en la escena, afirma que es el precio que deben pagar por sus pecados. Acto seguido, toma un desatornillador e intenta clavárselo a Clarence, asegurando que lo hace en el nombre de Dios. Su ataque fracasa cuando Sumo lo golpea con un bate de béisbol con tal fuerza que queda manchado de sangre. Percy cae al suelo, mientras Clarence, aún en estado de shock, observa cómo más personas comienzan a elevarse en el aire. Segundos después aparece un código QR, el cual corresponde a un fragmento de una imagen compuesta por 4 partes. Cuando se muestren todas, se podrá ver la imagen completa. La narrativa continúa con la inquietante pregunta: ¿dónde ha ido el sol?, acompañada por un dibujo hecho por Clarence que representa cómo encontró a su madre. A continuación, vemos a los niños dentro de la casa, donde Sumo arrastra el cuerpo de Percy fuera de la escena. Jeff, junto a Clarence, le asegura que puede contar con sus amigos para sobrellevar todo lo que está ocurriendo, especialmente tras la pérdida de su madre. La calma momentánea se rompe cuando Mel Sumowski, el padre de Sumo, toca la puerta. Lleva los ojos vendados, plenamente consciente de que mirar al cielo significa la muerte para quienes no tienen la marca. Mel expresa su preocupación por Sumo y le dice que lo llevará a casa. Ante la pregunta de su hijo sobre lo que está ocurriendo, se sienta y explica que ha llegado la hora del juicio y que los pecadores enfrentarán su destino, revelando así el motivo por el que mantiene sus ojos cubiertos. Sumo comprende que mirar al cielo es letal para los que carecen del sello divino, y Mel admite que, a pesar de la venda, aún puede ver un poco. Al notar que Clarence está en shock, Mel pregunta la causa, pero Sumo solo responde que no debe mirar al cielo, entendiendo internamente que sus padres han muerto. Finalmente, Mel decide que deben abandonar el lugar, pero antes, Jeff le pide que pasen por su casa para comprobar si sus madres están a salvo. Cuando Mel acepta, la escena cambia para mostrar el siguiente mensaje:
¿Por qué evitan ir al cielo?, acompañado de un nuevo código QR que revela otro fragmento de la imagen completa. En paralelo, vemos a Percy mirando hacia arriba, dejando claro que ha recuperado la conciencia. A continuación, los personajes caminan por la calle, donde varias personas flotan en el cielo. Durante el trayecto, Sumo se sorprende al notar la figura de Jesucristo crucificado al otro lado de la calle, llegando incluso a pronunciar su nombre. Sin embargo, cuando desvía la mirada hacia su padre cuando le pregunta si está bien, y vuelve a mirar, la figura ya ha desaparecido. En esta misma secuencia aparece un nuevo código QR, el tercero hasta el momento. La escena corta y se traslada a la casa de Jeff. Al tocar la puerta, son recibidos por Sue Randall, una de las madres de Jeff. Al invitarlos a entrar, un texto fugaz aparece en pantalla preguntando si las marcas son buenas, en clara referencia a los símbolos que llevan los niños en la frente. Dentro de la casa se reúnen todos los personajes, incluidas las dos madres de Jeff. Sue agradece que hayan llevado al niño sano y salvo, pero cuando preguntan por los padres de Clarence, Mel les informa que han fallecido. La conversación es interrumpida de forma abrupta cuando, afuera de la casa, comienza a desarrollarse un nuevo evento que capta la atención de todos. Jeff, mirando por la ventana, pregunta qué son esas cosas, refiriéndose a una extraña criatura que ha emergido desde el subsuelo. Es en este punto cuando concluye el episodio. En el último segundo, apareció el último código QR, y la imagen final es esta. Además, cada imagen tiene una frase, las cuales dicen: su marca es más que protección, adorarlo, la Biblia es diferente, siempre está observándote. En la imagen se ve una figura que lleva una corona de espinas, rasgo inconfundible en la iconografía cristiana, una clara representación de Jesucristo, pero su rostro ha sido deformado con ojos negros vacíos y boca abierta en una expresión casi de horror. No obstante, cabe recalcar algo importante, y es que el aspecto de la figura de la imagen nos recuerda bastante a Gilven, como si la serie nos quisiera decir que en este universo, Gilven es Jesús, o algo así. Todo lo que acaba de ocurrir sigue teniendo referencias bíblicas bastante claras. Según la Biblia, cuando se toca la cuarta trompeta, se oscurece la tercera parte del sol, la luna y las estrellas, provocando que el día pierda una tercera parte de su luz, y lo mismo sucede con la noche. Por eso en una parte del video se preguntaron qué había ocurrido con el sol. Cuando se toca la quinta trompeta, según la Biblia, una estrella cae del cielo y recibe la llave del pozo del abismo. Al abrirlo, un humo oscuro cubre el sol y de él salen langostas con poder de escorpión, que atormentan durante 5 meses a quienes no tienen el sello de Dios. Estas criaturas, descritas con aspecto de guerra y rasgos humanos, son lideradas por el ángel del abismo, llamado Abadón o Apolión, y causan un dolor tan intenso que la gente deseará morir, pero no podrá. La serie hace referencia a esto, solo que aquí caen varias estrellas, tal y como lo presenció Jeff en la ventana, y al final del video, se vio emerger del suelo a una de estas criaturas langostas. Esto indica que Mel y las madres de Jeff están peligrando. En la Biblia se menciona un total de 7 trompetas, y como el creador ya señaló que el siguiente video es el último capítulo, significa que seremos testigos de la sexta y séptima trompeta. Para tener una idea de lo que puede llegar a pasar en la serie, según la Biblia, en la sexta trompeta, 4 ángeles liberados en el río Éufrates lideran un ejército gigantesco que mata a la tercera parte de la humanidad. En la séptima trompeta, el reino del mundo pasa a manos de Cristo, y se abre el templo de Dios en el cielo, y ocurren relámpagos, truenos, un gran terremoto y fuerte granizo. En otras palabras, todo apunta a que el próximo capítulo será especialmente intenso, sobre todo por la forma en que los personajes de Clarence intentarán sobrevivir a estos acontecimientos. Y hasta aquí estaría llegando el video por ahora. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Marcitine.